Hoy vamos a hablar de un sentimiento que pesa muchísimo en la vida, la culpa. Esa emoción, esa sensación que aparece cuando sentimos que nos equivocamos, que hicimos algo que estuvo mal, algo que no se esperaba de nosotros, que no cumplió con una expectativa propia o ajena. Y vamos a hablar de la culpa en las dos formas que aparece. Así que quédate con nosotros en este episodio para que tú también puedas identificar cómo vives la culpa en todo lo que vas haciendo. Hola, soy Miriam Hola, soy Samira y y esto esto es es ¿Por dónde dónde empezamos? Y si todo comenzara con una pregunta, esa pregunta que te llevó a terapia, la que cambió la forma en que miras tu historia. Yo soy Samira. Y yo soy Miriam. Somos psicoanalistas y en este podcast queremos compartir las preguntas que nos transformaron, a nosotros y a quienes acompañamos. ¿Por dónde quieres empezar? Es un espacio para pensar, sentir y seguir cuestionándotelo todo. Bienvenido. Bueno, pues ya veníamos hablando un poquito de la culpa en el episodio pasado y es, pues como tú habías comentado, que es una emoción que la traemos desde instalada en nuestro tuétano, desde tiempos anteriores. Es que yo dije en el episodio pasado que estaba muy metida en nuestra ideología cultural, social, religiosa, que es algo que se nos ha venido repitiendo todo el tiempo, ¿no? Porque aparte la culpa es una emoción o un sentimiento moral. Ujú. Y pues digo, nuestra sociedad cultural es todavía muy moralista. Ujú. Entonces yo creo que no hay alguien, bueno, hablaríamos ya de una psicopatía como Claro. para que alguien no pueda sentir la culpa, ¿no? Pero pues todos la vivimos y la experimentamos en algún momento, ¿no? O sea, ya sea porque hicimos algo que cachamos que estuvo mal o porque no cumplimos justo con esa expectativa de nosotros que a veces nosotros nos pusimos o que Se afuera espera. se Ujú. esperaba, ¿no? Y bueno, yo dije al inicio de este episodio que hay 2 vertientes, 2 formas Ujú. de vivirla, Sí. y me parece importante porque creo que ayuda a identificar también cómo cada uno la va experimentando, y que tiene también que ver con la personalidad de cada uno, porque hay la culpa que repara, o sea, una culpa que uno siente y que uno, cacha lo que hizo y dice: "La regué", ¿no? Y Estaríamos hablando más como de la responsabilidad. sí, y de la culpa sana, o sea, Ujú. esa culpa porque Que se siente y que me hago responsable de. claro, porque volvemos a que todos sentimos culpa, ¿no? Pero cuando la sientes de una manera sana, Ujú. ayuda a que te responsabilices de eso que hiciste o de eso que no Ujú. hiciste, ¿no? O Sí. sea, yo pienso como mamá, pues no, yo no soy perfecta, ¿no? Entonces, muchas veces me equivoco, a veces Ay, acabas de tocar el tema de la culpa de las mamás es y, que yo creo que es de lo que las mamás más sentimos, ¿no? Con mayor por lo que haces y por lo que no haces, por lo que esperas de ti y por lo que no se pudo. O sea, sí es sí. una emoción que todas las mamás vivimos fuertemente. Sí, la verdad es que es una de las emociones más presentes en la maternidad y con las que más cuesta lidiar, Sí. porque por eso dije al inicio que es una emoción que pesa muchísimo. Y bueno, yo pongo mi ejemplo de que yo como mamá, pues no todos los días son perfectos, o sea, me Claro. equivoco, tengo errores, la riego y hay días en los que pues también me salgo de mis cabales porque no fue un día bueno, porque ha sido un día pesado, porque yo estoy de pulgas y mi hija también está de pulgas. Entonces, pues no sé, a veces con una reacción de ella yo termino reaccionando, peor quizás y ya grité, o ya, hice algo que no estaba padre, ¿no? Y cacharte, o sea, yo cuando ya me cacho y digo: "Chin, la regué", o eso que hice no estuvo bien, o no debí de haber gritado así, o no debí de haber dicho esto. Sí, no era la manera, la forma. Claro, pero ahí está bien clarito las 2 formas de la culpa que puede haber, porque,
O me puede servir para responsabilizarme y decir, oye, acercarme a mi hija y decir, oye, discúlpame, no debí de haberte gritado, no debí de haberte hablado así, me enojé, me exalté, muy mamá millennial. Pero es bien sano, o sea, es poder también aceptar tu error. Hablando de narcisismo. Y enseñarle a tus hijos que no eres perfecta, que te equivocas y que ellos también se pueden equivocar y que está bien lindo saber disculparse y saber pedir perdón. Pero o sea, va desde mi culpa reparatoria, o sea, desde yo querer arreglar algo que tal vez hice erróneamente, o sea, pues sí, de que tuve ahí un error, pues, ¿no? Oye, Miriam, antes de que avancemos un poquito más, ¿qué te parece si nos ponemos un poquito nada más, poquito psicoanalíticas y pensamos como, pues, ¿de dónde viene esta culpa, este juez interno? Es que yo creo que cuando viene esta culpa reparatoria, o sea, esta culpa que te ayuda a responsabilizarte, que te dice, hey, la regaste aquí y eso no estuvo tan bien, es sano y aparece o está apuntalada, sostenida en autoestima que ya hablamos, en ese narcisismo sano, de poder decir, no soy perfecta, me equivoco y bueno, reparo lo que hice. Es que tú decías algo de la mal. moral. Es que yo veo esa parte de la moral y esta otra forma de vivir la culpa, que es la culpa que castiga. O sea, porque en la misma escena yo pude haber gritado, pude haberme salido de mis cabales y entonces en vez de poder reconocerme y responsabilizarme, decir qué mala mamá eres, no debiste de haber castigarte a ti hecho, misma. claro, o sea, de caerme encima, no debiste de haber hecho eso, la hizo sentir mal, la hizo llorar. Tú, o sea, pésima, La cero peor mamá de autocontrol. todos, sí. Claro, entonces me caigo encima y ahí sí siento que viene esta parte más moralista, como el no debiste, el no cumpliste la expectativa de ser esa supermamá, como el verte pues, pues como que la regaste y no tolerarlo. Y eso siento que sí vendría bueno, no siento, pienso que se apuntala de este narcisismo que ya hablamos herido, de este narcisismo débil, donde no toleras no ser esa perfecta, pues, donde te equivocaste y no toleras ese error. Y que siento que tiene mucho que ver con la cuestión moral, porque tiene más que ver como con el control, pues, de lo que debe ser, de lo que tiene Y que ese ser. debe ser, tiene que ver también como con la sociedad. O sea, en cómo la sociedad dicta de cómo se debe de ser. Y por eso te decía que psicoanalítica, porque pues nosotros pensamos mucho en el super yo. Y que esta es esta instancia moral que dicta como ese juececito interno que nos está diciendo así se deben de hacer las cosas o se deberían de hacer las cosas. Y que ahí está, o sea, siempre está ahí como pues juzgando de cómo debes de ser. Sí, pero también el super yo en el psicoanálisis es una instancia que ayuda como al límite, a comportarse, ¿Sí? ¿no? A vivir en sociedad. Y creo que desde ahí también se puede ver como estas dos caras de la culpa, en donde la regaste y entonces lo hiciste mal y entonces no estuvo bien y entonces no debía de ser así socialmente y te caes encima. Pero también el super yo que delimita, o sea, que te dice, a ver, para vivir en sociedad y para vivir bien, pues hay ciertas reglas. Y que justo ese es el límite que cuando tú te das cuenta y cachas y dices, la regué porque pasé este límite, puedes reparar. O sea, puedes responsabilizarte y decir, ay, eso no estuvo bien. Porque si no existiera ese límite tampoco, pues imagínate, o sea, No, pues te si desbordas cada que sientes algo demasiado fuerte. no, y si de por sí socialmente hay una serie de conflictos Todos los muy días, sí. cañones de odio, de agresividad, Violencia. claro, o sea, si no hubiera ese super yo que detuviera, pues estaríamos terriblemente todavía peor como sociedad, ¿no? Sí, claro. Sí. Y yo quiero retomar un poquito el episodio pasado que hablábamos de la culpa de poner límites, porque también poner límites es de pronto no ser aceptado por el otro, ¿no? O sea, dejar de ser, decíamos, por
por este tema de los mandatos familiares, dejar de ser esa hija buena, ¿no? Esa hija que acepta todo, esa hija que carga con todo, o ese hijo wow. Y cuando pones ese límite y te quitas de ese lugar, pues no siempre es bien aceptado, pues, por todos los demás. Entonces, viene también esta culpa de no ser eso que se espera de mí, ¿no? Que pudiera estar muy relacionada a la culpa moralista de ese Ujú. deber ser o tener que ser, em, pero que también puede aparecer como la culpa sana de decir, bueno, pero si me quedo en ese lugar, entonces me traiciono a mí, Ujú. ¿no? Y aparece una culpa reparatoria hacia ti misma. No sé, ¿qué piensas? A ver. Yo estaba pensando en la culpa por desear. O sea, igual, retomando este episodio pasado, por desear salir de ahí, por desear ser diferente, por desear simplemente. Es que no solo socialmente la culpa es una emoción moral, sino religiosamente. Ujú. O sea, en la religión, algo que se quita muchísimo es el deseo. O sea, no puedes desear. Desear está mal, Muy ¿no? mal, sí. Muy, muy mal. Y no hablemos solo del deseo. Y estamos de acuerdo que, o sea, desear no necesariamente es actuar, pero ya el solamente pensar en que, ay, yo quisiera, ejemplo, viajar por el mundo, pero en tu familia eso no es importante, no se permite, no se, pues no, sí, no se permite, pues es ya como que, puta, o sea, ¿cómo ando pensando esas cosas, sabes? Sí, yo ¿Cómo me digo, animo a pensar que yo podría estar viajando por el mundo? es que, bueno, yo me iba por la cuestión religiosa porque em, la religión quita toda posibilidad de deseo en todo sentido, o sea, de deseo de una vida diferente, de deseo de ser alguien diferente, ya no hablamos ni siquiera del deseo físico, ¿no? O Ujú, sea, ese todavía está muchísimo más satanizado. claro. Este, pero quita todo el deseo porque el deseo mueve. O sea, el deseo, cuando tú empiezas a cuestionarte y a preguntarte y a reconocer y a ver cuál es ese deseo propio, eso que tú quieres hacer, te empiezas a mover, ¿no? Eso que dices como de, bueno, en mi familia, no está permitido viajar, pero yo quiero viajar, y reconoces y te adueñas de ese deseo, y entonces tú empiezas a ver, cómo hacerlo, ¿no? Si tienes esa fuerza, empiezas a moverte, y bueno, si tú no quieres viajar, pues yo sí, y empiezas a trabajar para hacer algo que realmente sea satisfactorio para ti, que es lo que hablábamos la vez pasada. No es Ujú. fácil porque implica romper mandatos, ideologías, creencias familiares, sociales, religiosas, culturales, pero es sano para la persona, pues, o sea, es sano para quien lo vive, ¿no? Es liberador. Entonces, cuando empiezas a hacer eso, empiezas a desear y empiezas a moverte, a buscar. Y es una de las cosas que por eso se quita tanto el deseo en la religión o en la cultura, Qué cañón, porque ¿eh? sirve mucho para el control. O sea, entre menos deseas, menos te mueves. Entonces, más quietito te quedas, ¿no? Y aparece la culpa porque, eh, pues, obviamente estás haciendo algo que no era permitido, Ujú. o sea, algo que estaba mal, ¿no? Querer eso que nunca tuve, por ejemplo, ¿no? Sí, pensaba en esta frase que hice, en el que siente culpa es porque algo hizo. Y por eso repito, ¿no? Esto del deseo, porque no necesariamente es que él se actúe, pero solamente con el pensamiento se puede llegar a sentir culpa. O sea, de verdad solamente por pensar y desear algo. Sí, totalmente. O sea, de hecho, esta parte de superyoica de la Ujú. que hablas, ¿no? En el psicoanálisis, el superyo que se instala es una instancia psíquica, o sea, es algo mental. Tú puedes estar haciendo algo y nadie se da cuenta que lo estás haciendo. Y aún así tú sientes culpa, Ujú. ¿no? O sea, tú puedes estar generando un cambio en ti, em, Y sentirlo, y claro. sentir culpa como si todos los demás, te estuvieran señalando y nadie te señala, porque es algo interno, o sea, la culpa también es algo interna. Tiene que ver con esta autoexigencia, con esto que se quedó en el tuétano grabado, ¿no? De lo que se podía, no se podía, se debía, se tenía que ser, que cuando lo cambias, nadie a veces se da cuenta, em,
pero tú sí, y entonces aparece la culpa y aparece el chin, está mal y cómo me va a ir, y porque esa es otra de las cosas, o sea, la culpa que martiriza, que cae encima, viene como siempre con un castigo. Por Ujú. eso es la culpa que castiga. O sea, ¿qué me va a pasar si hago esto? Me va a ir mal, ¿no? Em, ¿qué va a venir de esto, no? Yo digo, ha habido muchas pláticas que siento que de manera personal, fuera del podcast y en otros Ujú. ambientes hemos tenido tú y yo, en donde ha habido comentarios que de pronto yo digo: "¡Ah! Eso se puede", ¿no? Y tú eres como: "Pues claro, ¿no? Y está bien padre". Y yo es como de: okey", porque quizás es algo nuevo para mí que dista muchísimo de la ideología que yo tenía antes, o de la educación que yo tenía antes, donde no era permitido, o donde no era ni siquiera, una posibilidad, ¿no? Ujú. Vivir eso, o sentir eso, o querer eso, ¿sabes? Digo, yo vengo de una ideología religiosa muy rígida, de una educación cultural, ¿no? Muy conservadora. Entonces, cuando yo empiezo a cuestionar eso y empiezo a cambiar mi vida en muchos sentidos, ¿no? Desde mi forma de vestir, mi forma de pensar, mi forma de actuar, o sea, muchas cosas. Yo vivo ese sentimiento, ¿no? ¿Y si esto que ahora estoy haciendo está mal? Y aunque para los demás tal vez sea algo normal, es algo que yo traía muy interno. Entonces, que la culpa viene por eso que yo traía, no porque necesariamente esté mal, Ujú. ¿no? Qué cañón. Te lo juro que me da muchísimo gusto que lo traigas acá. Sí, ¿no? Sí, porque creo que mucha gente se puede identificar con esto. Siento que, pues, como ya tenemos tantos años de ser amigas, como que poder, eh, escucharte decir esto es como que, ay, qué chido. O sea, me siento bien orgullosa, pues. Y bueno, digo, yo, tengo una historia personal, pues, que viene de esta ideología que decía muy muy rígida, muy conservadora, pero que cuando dices, hay muchas personas que se pueden identificar, pues claro, porque yo conozco muchísimas personas que no vienen de la misma ideología Ujú. religiosa que yo, pero que estuvieron en colegios, de Sí, monjas claro. o muy católicos, y que al final, pues, es el adoctrinamiento desde que eres chiquitito con cosas, em que pueden ser muy sutiles, pero que realmente van definiendo la forma en la que vas viviendo, y que Ujú. cuando creces y el mundo cambia y tú cambias y tú te cuestionas y tú dices, Mm. esto ya no me parece que haga tanto sentido conmigo, puede aparecer esa, o sea, esa culpa, Y ¿sabes? ahorita nos estamos agarrando del ejemplo de lo religioso, pero creo que puede ser, volviendo como a las formas y configuraciones de cada familia, y salirte un poquitito de eso es como que: "Oye, ¿qué estás haciendo?". Y no nada más que te lo diga el de afuera, es uno mismo que está Ujú, ahí dándole así que: "Ay, chale, pues ya aquí la estoy regando", pero no, o sea, como dices tú, no necesariamente estás haciendo algo malo, solamente estás haciendo algo diferente, o estás deseando cosas diferentes para ti, tú dices, antes no era una posibilidad, pero empieza a abrirse esa posibilidad, y es como que, ay, ¿será? ¿Será que sí puedo? ¿Será que sí me permiten? ¿Será que sí me permito? ¿Será que sí es para mí eso? fíjate, eso lo relaciono directamente con la cuestión de desear, Ujú. porque cuando está tan reprimido el deseo, o sea, ni siquiera, ahora sí que ni siquiera sale por una Sí, ventanita. no hay. Entonces, cuando tanta represión se quita, hablando de familias quizás más conservadoras en cuestión cultural, no necesariamente religioso, o sea, sino una forma de vida muy conservadora, y empiezas como a desear, o sea, a desear eso que nunca ha sido permitido, o eso que todo el tiempo te dijeron que estaba mal, ¿no? Pensé en una cuestión cultural que tal vez ahorita pareciera que ya no está, pero yo sí me he encontrado con personas que todavía mantienen como la ideología de al matrimonio se llega, de cierta manera, ¿no? Okey. O, hay que formar el matrimonio para hacer, o sea, estas cosas, ¿no? Ujú. Em, y que cuando como sujeto, como mujer o como hombre,
tú siquiera piensas en hacer algo diferente a eso, o sea, aparece la culpa, pero como le dijiste, ni siquiera en acción, o sea, en pensamiento, en que tú ya pensaste algo que no debías pensar, ¿no? Sí, ay, yo, o sea, sí soy católica, pero no soy practicante. Y si no me equivoco, está en un rezo esto, que no, ay, lo voy a dejar pendiente, porque no lo tengo claro, pero sí de que no puedes ni en pensamiento Ujú. pecar. Claro, porque pues con el pensamiento también se peca, ¿no? Es que, o sea, con el pensamiento también se peca, o sea, no solo con la acción, pero por eso digo que está relacionado directamente al deseo, porque ahí Ujú, es donde surge el deseo. O ujú. sea, como analistas nosotros sabemos que La importancia del deseo. de la fantasía, Ajá, claro, o sea, sí. de poder fantasear. O sea, un neurótico para no, para detenerse y no irse de boca, pues Se hace todas fantasea. las fantasías del mundo, Claro, claro. entonces, pues no está mal, o sea, hasta cierto punto es sano, ¿no? Ujú, Pero incluso como en la cuestión cultural o religiosa, hasta eso está mal. De ahí que yo decía que hay una cultura donde la culpa ha sido uno de los pilares más fuertes, que ha sostenido todo ese control. ujú. O sea, que si con el pensamiento ya imaginaste algo, ya, o sea, Sí, y que al final ya. termina enfermando a la persona, ¿no? Ujú. O sea, yo tanto, o sea, ni siquiera poder, deja tú ya el desear, fantasear, que no se te permite y que te sientas tan mal, tan culpable, que te autocastigues por solamente fantasear algo, digo, termina enfermándote. Sí. Y bueno, eso es para que sigan escuchando los episodios porque Haciendo el hilo. tenemos un episodio de cómo todo eso que se queda tan reprimido Ujú, sale, ¿no? ujú, Y sale haciendo estragos, o ujú, sea, en el cuerpo, en las conductas, ¿no? Que ujú, ya lo iremos platicando para que nos sigan escuchando. Pero retomando el tema de la culpa, es una forma de vivir muy reprimida. O sea, nada es permitido, ¿no? Y yo, a mí sí me gusta poner estas dos formas porque siento que mucho tiempo viví la culpa de esta forma más castigadora, más ujú. severa, más reprimida, que detiene, que entonces la vida se vuelve angustiante porque todo te da miedo, o sea, Claro. porque todo es malo, ¿sabes? Pero también creo que la culpa es necesaria porque te va dando ese norte, o sea, al final la culpa te dice algo, es una emoción y las emociones siempre nos dicen algo, o sea, dicen mucho de la persona, ¿no? Y yo lo ponía en un ejemplo hace ratito, que hemos platicado de manera personal en reuniones o sea, fuera del Sí. podcast, tú y yo, y las diferentes formas de vida es como yo poder ver y yo, eso sí se puede, ¿no? Y que va haciendo que la vida también se vaya ampliando, o sea, vas Se haga teniendo más una rica. perspectiva más, sí, más rica, más libre, más, con más cosas, pues, ¿no? O sea, Ujú, porque también cuando entonces la culpa está tan presente, o sea, la vida también se hace chiquita y da miedo. ujú. Y a eso es a lo que yo le apuesto que no solo quedarnos como esta parte negativa, sino como qué nos está diciendo, ¿no? O sea, ¿qué le estás teniendo miedo? ¿Qué te dijeron que era? Y ahorita ya puedes cuestionarte que tal vez no era, ¿no? Y lo quieres cambiar. O qué dijiste, híjole, la regué aquí y entonces ahora cómo lo soluciono. O me equivoqué, pero entonces cómo lo hago bien. O sea, sí quiero como rescatar la parte más amable de la culpa. Sí, más bondadosa. Y creo que tiene que ver 100% con la responsabilidad, pues, como decías tú, de poderte dar cuenta de que, chin, la regué, okey, ¿cómo lo arreglo?, Ujú. ¿no? Porque, pues, no te vas a poder deshacer de eso si eres una persona más o menos sana, como decías tú, que no esté en, este, Que no sienta culpa, ajá, una psicopatía una psicopatía, se me fue la palabra, o una perversión. o una perversión, y que puedas sí sentirla, pero hacerte cargo y, eh Y hacer algo con eso. exacto. Pues muy bien, vamos a dejarlo por ahí, ¿qué te parece, Miriam? Sí, me parece muy bien. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Cada una tiene su red profesional. En Instagram, El Centro TikTok. Elipsis, por si Y quieren Centro terapia. Elipsis también tiene su red.
ahí en Instagram. Entonces, que nos sigan y que nos sigan escuchando en los episodios que todavía tenemos para seguir dialogando sobre estos temas interesantes. Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Bye.